Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar compartiendo. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos por las tardes, los días domingos, y es algo que queremos continuar porque creemos que ha sido de gran edificación para cada uno de nosotros. Nuevamente enviamos bendiciones a cada uno de ustedes y le pedimos a nuestro Señor que la palabra, hermano, se abra delante de tu vida y nos pueda ayudar a formar nuestro carácter y nuestra conducta. Bien, solamente te invito a que puedas también participar en las actividades que tenemos. Los días martes tenemos culto de oración. Los días a las 7 de la noche, ya sea de manera virtual, que puedas participar o asistir a la congregación allá en Jardines de Casanueva. El día miércoles tenemos nuestro culto doctrinal, que nuevamente reitero, hermanos, estas sesiones que tenemos vía web no suplen el culto, pero sí lo que tratamos es estar llevando la palabra del Señor, y ya en su momento lo hemos explicado. El pasado miércoles tuvimos un contratiempo y no pudimos transmitir. Íbamos a hablar acerca de la paz, edificando a la iglesia en la paz de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a retransmitirlo, vamos a hacerlo este próximo miércoles. Entonces te invito para que no te lo puedas perder. Por si has estado buscando la predicación del pasado miércoles 26, 25, no la tenemos. Y hoy por la mañana estuvimos compartiendo acerca de uno de los últimos atributos de Dios, que es el amor. Atributos, los últimos de los que hemos estado compartiendo. Dios tiene muchos atributos, pero hemos estado hablando quizás de los más importantes y más relevantes y que como iglesia quizás hemos entendido mal. Entonces, para que sigas, hermano, ahí dándole continuidad a cada uno de estos estudios, tanto lo que es los atributos de Dios, como la edificación de la iglesia, como el estudio del libro de los Hechos y el culto de oración que tenemos. Entonces te invitamos a que puedas participar de esta bendición junto con nosotros y cada uno de nosotros podamos crecer y madurar y ser transformados, siempre llevados, hermanos, en la santidad del Señor en nuestras vidas. Entonces, por eso creemos que es importante que estés participando a través de estos medios y que nos hagas saber, hermanos. Sabemos que quizás esta temporada va a complicarse un poco más debido a que está aumentando el número de contagios aquí en la Ciudad de México y en Ecatepec, Estado de México, el lugar donde nos reunimos nosotros. Entonces, quizás en las próximas semanas el gobierno decida nuevamente restringir algunas actividades. Mientras no sea así, seguiremos reuniéndonos los días domingos y quizás veamos la posibilidad de estar reunidos los miércoles, aquellos que puedan llegar, para que puedan participar. Todavía estamos valorando algunas situaciones en las que tenemos que ponernos de acuerdo y hacerlo siempre de una manera segura. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con este estudio del libro de los Hechos, Hechos capítulo 15, versículo 19 al versículo 21. Vamos pues, como siempre, a compartir nuestra Biblia en la pantalla para que todos podamos estar viendo y podamos estar participando con usamos siempre dos versiones, que es la Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas. Hagamos una oración al Señor y pidámosle que Él nos acompañe en esta tarde. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos, Señor eterno, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ministres siempre, Dios, en tu gracia, Señor, y en tu misericordia, Padre, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser edificados en tu santa palabra. Te pido, eterno Dios, que cada uno de mis hermanos, Señor, que recibe este mensaje, no solamente, Señor, quede como una enseñanza, Padre, que se puede administrar en la mente, Señor, sino que con toda claridad Dios venga a cambiar nuestras vidas, venga a cambiar nuestro corazón, venga a modificar nuestros pensamientos, Señor, y con toda claridad, Padre, podamos crecer en la santidad a la cual tú nos has llamado. Padre,
Bendigo tu nombre y te pido, Señor, que seas tú con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias y te bendigo, eterno Señor. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, pues la semana pasada vimos solamente la primera parte acerca de la resolución que toma Santiago, tomando los tres elementos de los que ya se habían estado compartiendo. Primero era el testimonio de Pedro, que hace una referencia de lo que había acontecido en Hechos capítulo 10 con Cornelio. Se escucha también el testimonio de Pablo y Bernabé de lo que el Señor estaba haciendo con los gentiles en la región de Asia Menor. Y por último, quien viene a dar una explicación y una formación al asunto que se estaba tratando es la propia palabra del Señor. Y vemos a Santiago citando el Antiguo Testamento con los profetas. Como ya lo explicamos, no solamente citó a Amós, sino citó a Joel, citó a Isaías, haciendo una combinación de un texto que ya lo platicamos hace 2 semanas. Entonces, hermano, vamos entonces se toma esta resolución, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Sabemos que esta primera situación es que se estaba perturbando a los gentiles, diciéndoles que tenían que circuncidarse para poder encontrar la salvación, llegando a Jerusalén. Otros más les dicen, bueno, pues tienen que seguir las tradiciones, tienen que seguir los ritos, tienen que seguir las prácticas. Quizás ya no ahí diciendo para salvación, pero sí que tienen que apegarse mucho a la tradición judía. Y vemos que de alguna manera hay 2 puntos a tratar en este asunto. Primero, definir en cuanto a cómo es que el Señor ha permitido que se establezca la salvación. Y como lo vimos en definitiva, la declaración del apóstol Pedro, dice en el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos los judíos, de igual modo que ellos, quienes, los gentiles. ¿Y cuál era una manifestación clara? El derramar del Espíritu Santo, tanto en ellos que estaban hablando, que habían recibido el Señor en Hechos capítulo 10, como aquellos que también habían sido partícipes de esta bendición, en lo que podemos ver en Hechos capítulo 11, en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 14, en ese primer viaje misionero, donde el Señor por manos de Bernabé y de Saulo se hicieron milagros, hubo bendiciones, y Dios manifestó la salvación en medio de los gentiles. Ese es el primer punto del que se está tratando Hechos capítulo 15. Y el segundo que comenzamos a platicar la semana pasada es que también se marca una definición hacia cómo va a ser la comunión y la relación entre judíos y gentiles. Y explicábamos, leyendo la palabra del Señor, que la circuncisión que querían los gentiles, el Señor la estaba haciendo de alguna manera diferente en el corazón de cada individuo. Entonces, hermano, podemos ver esa directriz y de ahí es la resolución. Entonces, lo que se pide es que ya no se moleste más a los gentiles en cuanto a las tradiciones y los ritos. Y segundo, que no hay circuncisión, ni a través de la circuncisión se puede alcanzar la salvación, sino únicamente por la gracia del Señor Jesús, que como ya hemos estado compartiendo y hemos estado hablando, hermanos, cuando estuvimos hablando de la soberanía de Dios, esa gracia de verse manifiesta en aquellos que el Señor ha escogido de antemano. Hoy en la mañana explicamos acerca de cómo es el amor del Señor, cómo se manifiesta, y cómo Dios en esa bondad manifiesta su amor a toda la humanidad. Pero bueno, eso ya lo escuchamos en la mañana y te invito, si quieres conocer aún más de lo que estuvimos compartiendo en la mañana, puedes escuchar el mensaje, ahí está en esta plataforma
de YouTube. Pero hoy continuamos con este versículo 19. Entonces, la directriz que se toma en cuanto a cómo va a ser la comunión. Primero, cómo va a ser la cuestión de la salvación. Y segundo, cómo va a estar la comunión entre gentiles y judíos. De alguna manera, Pablo lo tiene muy claro en Efesios capítulo 2, que es un texto, hermanos, que hemos estado también, que pasamos casi un año hablando de Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, quienes los gentiles habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa barrera, ese muro que estaba interfiriendo? La tradición, la ley, el ritual. Sí. Aboliendo en su carne, en la carne de Cristo Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y lo vuelve a reiterar en Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 28, está hablando que ya no hay judío, que ya no hay gentil, que ya no hay esclavo, que ya no hay libre, que ya no hay varón, que ya no hay mujer en el cuerpo de Cristo Jesús. Y eso, hermanos, nos debe de llevar a identificar claramente que Dios quiere constituir, formar y establecer un cuerpo, como lo hemos estado estudiando los días miércoles acerca de la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor marca una directriz que hemos estado estudiando y hablar de la unidad y cómo Dios quiere que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Pero no esto va con una intención humana, sino una motivación de parte del Espíritu Santo que nos da testimonio a cada uno de nosotros de que somos partícipes de la bondad y de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando hasta el momento. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces regresamos ahí al texto de Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra del Señor, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones, y es la directriz que se toma, y es lo que explicamos la semana pasada, cómo va a ser la comunión entre ellos, que no hubiera un abuso ni de unos queriendo imponer y judaizarlos, como de otros manifestar plenamente su libertad y afectar a los judíos en su conciencia. Y eso es lo que habla en Romanos capítulo 14. Eso es lo que habla en Primera de Corintios capítulo 10. Y ahorita vamos a citar algunos textos para poder entender por qué era necesario que se quitaran esas cuestiones de recelo, esas cuestiones que llevaban tanto a unos como a otros
unos a ser severos y a otros muy liberales en algunas cuestiones que en vez de unir estaba separando a la iglesia del Señor, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, esta es la directriz que se toma, fue la manifestación que tuvo Jacobo, y secundaron a los apóstoles, los ancianos y la iglesia que hemos estado hablando, que tiene que participar de una manera más activa, de una manera más orgánica, manifestando que tiene parte también en la iglesia del Señor. Dice entonces la palabra del Señor, versículo 22. Entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Y aquí empieza la carta que se escribe a aquellos que iban a recibir este mensaje, que por lo general o en su gran mayoría eran los gentiles. Y vamos a tratar de aclarar este texto del versículo 21, porque pudiera generar una confusión, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Pero vamos primeramente con este versículo 20. Ya explicamos, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. 4 puntos. Cosas contaminadas por los ídolos, la fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Entonces, hermano, vemos que la evidencia para la salvación por gracia presentada en los discursos anteriores fue concluyente. Aquí ya no era punto de que se iba a volver a retomar, y que de alguna manera simplemente lo único que destacan, miren como declaran aquí en la carta, versículo 23, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos fue el punto que llevó a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, que fue por su iniciativa, no es algo que estamos mandando nosotros. Y eso acontece mucho, hermanos, en las iglesias. A veces los hermanos que están a cargo, ya sea el pastor, los ancianos, los diáconos, que están tomando una directriz en la iglesia, algunos toman con su idea y su pensamiento y a nombre de la iglesia, hacen algunas situaciones que no son propias o no son adecuadas para que de alguna manera sean partícipes de estas cuestiones. Entonces ellos en su idea y su pensamiento de alguna manera trasladan doctrinas que no se han estado compartiendo o no se han estado hablando, y es algo de lo que debemos de tener cuidado. Por ejemplo, hoy en día todos tenemos, por causa de la pandemia, acceso a muchos mensajes, acceso al internet, acceso a que se lleve este mensaje a otros. Y muchos estamos buscando o están buscando en el internet un mensaje que sea agradable para su pensamiento y que sea agradable para su corazón. Pero yo creo que es algo importante, hermano, si te estás congregando en un lugar y a través de ese lugar se está llevando un mensaje, tratemos de participar y tomar esa directriz para no generar confusión en nuestras vidas. En el mes de marzo, cuando empezó esta situación aquí en Ecatepec, pues lo que hicimos fue recomendar, porque no contábamos con la plataforma, no nos habíamos organizado para tomar esta directriz de llevar el mensaje. Recomendamos a algunas iglesias que transmiten su mensaje y que creíamos, hermano, que son afines a lo que habíamos estado compartiendo. Pero fuera de ahí, cada uno en su responsabilidad busca y debe tener esa responsabilidad en su vida de que realmente la palabra, hermanos,
surja de la propia palabra del Señor y nos lleve a caminar en rectitud y en comunión con nuestros hermanos que están más cercanos, y estamos hablando de nuestros hermanos en Jardines de Casanueva. Bien, entonces, por iniciativa, que de alguna manera dice que están en Antioquía por versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, ¿sí?, o eran parte de ellos, estaban reconociéndolo, y quizás con esa autoridad iban en el nombre de, ya sea de Pedro o de Jacobo, y llegaban hasta esos lugares diciendo, pues en Jerusalén la situación no es de esta manera u otra. Y es ahí donde genera una confusión en aquellos hermanos de Asia Menor, en la iglesia de Antioquía, que fue donde surgió el problema, y diciéndoles que de alguna manera tenían que circuncidarse. Pero aquí se marcan entonces ese punto. Los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, ya no solamente a los apóstoles, a los ancianos, a la iglesia de Jerusalén, sino lo más importante, os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Para qué? Para mantener una comunión. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Nos dice, con ello van a encontrar la salvación, o con ello van a ser más santos. No, si no es para mantener, hermanos, la buena salud de la comunión entre los judíos y los gentiles, para ir quitando. Y si tú lees la palabra del Señor en el libro de los Hechos, es algo, hermanos, que costó mucho trabajo desarraigar del pensamiento de aquellos judíos. Y también de la misma manera que vemos en Efesios, que vemos en Gálatas, por ejemplo, en los Efesios está muy dirigido a que dejen las prácticas paganas, a las prácticas mundanas. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 17, que ya no anden como andan los gentiles, porque ya no son gentiles, aunque ahí nacieron, crecieron, se desarrollaron, pero ahora son hijos de Dios, son escogidos, son llamados y están siendo partícipes de la iglesia del Señor. Entonces, tanto primeramente los judíos, que fue en su gran mayoría en Jerusalén, que se fueron creciendo en la iglesia, ya lo compartimos en su momento, y los gentiles que estaban conociendo la fe. Y algunas veces preguntábamos, ¿qué será más difícil, hermano, dejar la tradición o dejar las prácticas mundanas? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que conocer. Hay algunas prácticas inclusive que traemos de la religión católica romana que son parte del culto evangélico. Y eso, hermanos, son situaciones que tenemos que ir dejando atrás, o nuestras propias ideas que cada uno de nosotros tenemos conforme lo habíamos creído o entendido. Inclusive en esta etapa en la que estamos en la iglesia, aquí en Jardines de Casanueva, hemos ido haciendo algunos cambios y modificaciones que a algunos quizás les ha costado trabajo entenderlos, asimilarlos, llevarlos a cabo. Por ejemplo, creemos en el desarrollo de un gobierno plural. Y estamos tratando de que se forme, hermanos, y estamos orando al Señor para que levante hombres, para que haya un gobierno plural y no solamente un individuo que dirija a la iglesia. Aunque sabemos que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, pero Dios siempre marca una directriz en aquellos que de alguna manera les da esa oportunidad de poder dirigir, de poder ministrar a la iglesia del Señor.
Y esa es la directriz, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que son necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis pasando bien. Dice en la Biblia de las Américas, siempre leyendo en la otra versión, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, básicas, que no son una carga mayor, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Y aquí nos hace una referencia: si os guardáis de los cuales absteniendo, que se abstengan, bien van a poderlo hacer. Bien, vamos a empezar entonces con una de esas primeras. Vamos a tratar de terminar hoy las 4. Y el último texto que habla en el versículo 21, donde Moisés es enseñado en las sinagogas. Entonces, si ahí entendemos y comprendemos, bueno, ya no se sigue la ley, ya no se sigue el ritual, ya no se sigue la práctica, ¿sí? Como lo leímos en el pasaje anterior, ¿sí? Que leímos en Efesios capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Entonces, ¿por qué Santiago habla de que Moisés, o la instrucción o la cátedra de Moisés, que era la propia ley, se enseñaba todos los sabbat en las sinagogas? Y eso estamos hablando, habla de las sinagogas porque son los lugares o los puntos de dispersión donde después de que fueron llevados por los babilonios y los medos persas, fueron llevados a otros lugares, fueron deportados. Algunos decidieron quedarse ahí y se construyeron sinagogas donde se pudiera enseñar la ley o la práctica o la cátedra de Moisés. Y esa práctica seguía de continuo. Inclusive debemos de recordar que cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que buscaba era una sinagoga. Y llegando a esa sinagoga, a los primeros que llevaba el mensaje era a los judíos y posteriormente a los gentiles. Bien, entonces ya ese asunto principal está resuelto acerca de cómo va a ser la directriz de la salvación, que es por gracia, ¿sí? Entonces, se ha establecido ese criterio, pero ahora les marcan 4 puntos que es importante que toman en cuenta para que puedan participar y tener comunión con los hermanos. El peligro entonces era que los gentiles, disfrutando de su libertad, eso hablamos la semana pasada, en Cristo, presionaran a los creyentes judíos o los confundieran a ejercer esa misma libertad y violar sus conciencias, que este es un sentido de conciencia. Y entonces, para evitar esto, Jacobo propuso que se les escribiera una carta a los gentiles pidiéndoles, ¿sí?, solicitándoles que tuvieran cuidado con estas cuestiones. Entonces habla de 4, que era la contaminación de los ídolos, la fornicación, el abstenerse de comer ahogado y comer sangre. Estas eran prácticamente violaciones de la ley de Moisés, pero había otras más, había muchas otras más, pero simplemente se redujo a estas 4. No para ser salvos, nuevamente lo reitero, sino para poder mantener y tener una comunión ¿con quién? Con los gentiles, entre los gentiles y los creyentes. Entonces, violar innecesariamente las sanciones mosaicas destruiría un poco la credibilidad de la iglesia con judíos incrédulos y ofendería a los creyentes. Sería un abuso de la libertad de Cristo que los creyentes tendrían que disfrutar. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Como libres, dice, bueno, voy a leer el versículos más anteriores,
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí es el texto que queremos llegar. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios, honrad al rey. Y esto está hablando, hermanos, de las relaciones entre los hombres. Puede decir relaciones humanas, pero a veces se confunde esto con el humanismo. No, es la comunión entre la iglesia del Señor, que son hombres, que son mujeres, y cómo mantener esa comunión y esa relación en paz, que muchas veces se trata de revolver algunas cuestiones eclesiásticas propias de la iglesia, con algunos ritos y tradiciones que impiden que muchos más puedan apegarse plenamente al evangelio del Señor Jesucristo. Hablemos de la contaminación a los ídolos. Esto se refiere, hermanos, a los alimentos ofrecidos a dioses paganos y luego vendidos en carnicerías del templo. Esa era la práctica entre los gentiles. La idolatría era un asunto repugnante y blasfemo, hermanos, para los judíos. Inclusive debemos de recordar en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 11, como en Hechos capítulo 11, los hermanos que estaban en Jerusalén, al saber lo que había hecho Pedro en Jope, que había entrado ahí a la casa de Cornelio, le recriminaron porque había estado comiendo con él, se había sentado a la mesa, había entrado a su casa siendo un gentil y se había contaminado, y tiene que explicarles por qué había llegado por una ordenanza plena del Señor. Entonces, es ahí donde sí verdaderamente cabe la frase citada en Hechos capítulo 5, que es más conveniente hacerle caso a Dios o a los hombres. Y son situaciones que enfrenta Pedro, pero en Gálatas capítulo 2 vemos que de alguna manera Pedro todavía tiene situaciones en su alma en que le había quedado claro, había tenido una visitación y una visión de parte de Dios de que no llamara inmundo a lo que Dios había limpiado, pero persiste en algunas situaciones y algunas prácticas que estaban llevando a vivir de alguna manera equivocada el evangelio. Y vemos que se repite en toda la carta de los Hechos. Pablo lo tenía muy claro, pero Pedro, Bernabé inclusive también, que era judío, lo dice en Gálatas, vamos a leerlo, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Aquí está. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, una iglesia gentil, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, que eran los que venían de Jerusalén, cuando allá estaban los hermanos y venían a la iglesia de Antioquía, que los enviaba Jacobo, comía con los gentiles, dice, antes de que viniesen, o sea, cuando no estaban aquellos que podían juzgarlo y podían cuestionarlo, podían mirarlo mal, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, o sea, cuando llegaron los hermanos que venían de Jerusalén, que los había enviado Jacobo, dice, se retraía y se apartaba, ¿sí? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, ahí, hermanos, ya no había esa libertad como de que estar en comunión con ellos, estar participando de los alimentos de una manera libre, cuidando estos 4 puntos que se mencionan. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces aquí hay 2 palabras, simulación e hipocresía.
que son dos cosas. Versículo 13, mire cómo dice la Biblia de las Américas. Y el resto de los judíos se los unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Bernabé ya había andado con los gentiles, anduvo con Pablo, fueron maltratados, fueron puestos en polvorosa cuando fueron perseguidos, pero de alguna manera le arrastró más el testimonio de Pedro que el de Pablo, y pudo más el temor a los de la circuncisión que el temor a Dios. Y muchas veces así estamos, hermanos, estamos más con temor a los hermanos, el que van a decir los hermanos, que lo que dice Dios de tu vida, el cómo vives. Y a veces estamos viviendo así, en una simulación, en una hipocresía, muchas cosas en nosotros. Ese es el principio teológico que podemos rescatar en este momento para nosotros, que no seamos de doble ánimo, que de alguna manera con nuestros hermanos de la iglesia seamos de una manera y con los hermanos de aquí, de tu casa, de tu familia, tus hermanos carnales, seas de otra manera. He conocido a gente así que hasta cuando está con su familia, hasta majaderías dice o groserías, ¿sí? Pero cuando está en la iglesia se cuida mucho. Hace tiempo aquí en México se hizo una película mexicana que habla precisamente de eso, de los que son de doble ánimo, ¿verdad? La fuerza de la costumbre. Una se llama Religión, la fuerza de la costumbre, que eran de una productora que se llamaba Armagedón, ¿sí? Y otro que habla de la tibieza de la iglesia. Ahorita se me fue el nombre, pero si puedes verla, está muy retratado el cómo a veces la iglesia está viviendo en una simulación y no está viviendo en la plenitud del evangelio. Y eso es lo que Pablo de alguna manera le advierte y le reclama a Pedro, ¿no? El cómo se estaba compartiendo y le dice por qué, no simplemente es decirle, mira hermano, no hagas esto, no comas aquello. Y la situación de la comida, hermanos, se sigue repitiendo hoy en día en las iglesias, que es conflicto, que algunos comen o no comen carne, de carne de cerdo, ¿sí? Y aquel mandamiento que fue para ese tiempo y ese momento, se hace una revoltura, hermanos, y de por sí hay un gran sincretismo en medio de la sociedad. A veces queremos traerlo a nuestras iglesias al día de hoy. Pero cuando vi que no andaban rectamente, versículo 14, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, esto es algo, hermanos, que también hay que ser prudentes, ¿no? Porque a veces queremos confrontar a los hermanos delante de todos, pero mejor usemos cuando Silas y Priscila y Aquila llamaron aparte a Apolos y le preguntaron acerca de cómo estaba bautizando y por qué lo estaba haciendo así. Lo dejaron terminar con su exposición y después le hablaron y él reconvino, hermanos, porque fue llamado de una manera correcta. A veces usamos las partes que pudieran ser más donde muestran más nuestra santidad o nuestro temor a Dios, que esto pudiera parecer lo que hizo Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ese es el punto que se estaba definiendo ahí. Por eso estamos leyendo en Hechos capítulo 15, versículos 19, 20 y 21. Después se escoge a quienes van a ser enviados y después la carta que se escribe y se envía con estos mismos principios. No es algo que vamos a volver a repetir. Por eso cuando terminemos aquí en el versículo 21, al versículo 24, vamos a dar un salto muy grande, ya nada más tomando algunos asuntos que se resuelven en cuanto son enviados los hermanos con una carta, lo que se escribe en la carta, que son estos mismos puntos. Pero ¿qué defendían? ¿Cuál es el principio? Si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Entonces todavía como que había cierta tradición ahí en el alma de Pedro, la cual seguía
llevando a los mismos hermanos gentiles a tener prácticas como judíos. Sigo leyendo, porque aquí es la resolución de lo que había entendido claramente Pablo. Ellos, los tres, estuvieron en ese concilio. Entonces, Pablo, Bernabé, Pedro, los hermanos que venían de allá, que había enviado Jacobo, que los enviaba a tener comunión con los hermanos de Antioquía, que eran gentiles. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que por hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Está hablando de que ellos siendo judíos. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto recuerda a lo que Pedro había dicho, ¿verdad? Que llevando el yugo que ni nuestros padres habían podido llevar, o sea que la ley no salvaba a nadie, por el contrario, hermanos, a veces muchas cargas. Era necesaria la ley como un ayo, como lo dice Pablo, que apunta hacia la salvación en Cristo Jesús. Y eso es como apuntaba a esa salvación. Entonces dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Por si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si eso que estaba en el pasado, ya el Señor lo tiró a la basura y dijo, ahora ya no tiene que ser así, y lo retomamos. Perdón por la expresión, lo tiró a la basura, el Señor no hizo eso. El Señor ya no tomó en cuenta para medio de salvación, no era necesario que se retomara ni se tomara en cuenta para llevar a aquellos a que encontraran la salvación. Se tiene que hablar del pecado, se tiene que hablar de Cristo, se tiene que hablar de la gracia, se tiene que hablar de la misericordia, se tiene que hablar del perdón, del arrepentimiento y ser llevados por esa fe en Cristo Jesús a encontrar la gracia que está en el Señor. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero no es así. La justicia no vino por la ley, sino vino por Cristo Jesús. De alguna manera la ley marcó el camino para encontrar la gracia. Sí, pero ahora el camino es Cristo Jesús. Ya no es la ley. Y esto, hermanos, debe de dejar muy claro para evitar situaciones y confusiones. Entonces, toda esta situación de la tradición del Antiguo Testamento, hermanos, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 3, está en Éxodo capítulo 34, versículo 17, todos los mandamientos y las ordenanzas que se dan, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, en Segunda de Reyes. Todo el Antiguo Testamento nos habla de cómo estas situaciones hablaban de esas prácticas idolátricas de los antepasados y que llevaban a la destrucción de Israel. El domingo pasado estuvimos hablando precisamente de ese pacto, entender cuáles son los pactos. Si se cumplía el pacto de la ley, había una bendición de parte de Dios. Si se incumplía, había un juicio de parte de Dios. Ese pacto de la ley estaba condicionado. Por eso es que nadie puede alcanzar la gracia, ni la salvación, ni la misericordia a través de la ley.
¿Por qué? Porque, hermanos, ahora venía a ser manifiesta la gracia y la misericordia del Señor. Dice, esto, hermanos, se trataría de evitar las manifestaciones de esta práctica idolátrica, esta práctica de idolatría en los gentiles para que no dañaran la conciencia de los hermanos judíos. Esto Pablo lo habla en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, aquí ya Pablo empieza a hablar claramente cuál es su postura en esto. Aquello que solamente está citado en un texto, que a veces en eso nos encontramos en la limitante, es necesario que otro texto u otros textos nos estén dando más claridad acerca de lo que están hablando en ese momento, ese concilio apostólico, ese concilio de ancianos, ese concilio donde participa la iglesia que está en Jerusalén. Porque hoy se ha dicho, ¿verdad? Un concilio apostólico solamente apóstoles. No, no, hermano. No, o sea, pongamos cuidado. La iglesia participa, porque la iglesia, igual que un anciano, que un pastor, tiene al Espíritu Santo y también puede ser guiado. Y eso es algo, hermanos, que ya no se tiene esa práctica para ser mutuamente edificados. Perdón, sigo leyendo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí está hablando que la práctica tiene que ser en amor. ¿Se contrapone a qué? Al conocimiento. ¿De qué? De la ley y de las tradiciones. Entonces, ¿pero qué es más grande ahora? El amor, porque la ley ya vimos que de alguna manera por la ley ninguno puede alcanzar la gracia, ninguno puede alcanzar la justificación, ninguno puede alcanzar la misericordia. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamasen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, para nosotros, la iglesia del Señor, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, sí, también es Dios, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todas hay este conocimiento, porque algunos habituados, sus prácticas, hasta aquí a los ídolos, está hablando de los gentiles, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, eso estuvimos compartiendo la semana pasada, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, estamos viendo que es una situación de relación y de comunión. Hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mis hermanos. Entonces es una cuestión de libertad, no para aplicarla, sino para retraerse uno que ha conocido en el Señor. Entonces, ya estuvimos leyendo Primera de Corintios capítulo 10, también es un texto que estábamos citando, versículo 14.
capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a cela al Señor. Somos más fuertes que Él. Aquí lo que está haciendo Pablo es tratando de definir. ¿Has creído verdaderamente en Dios? Apártate de la idolatría. Así empieza ese texto. Porque eres o no eres. A medias tintas se llama la película que te mencionaba hace un momento. ¿Sí? ¿Verdaderamente eres cristiano en el Señor o solamente te abstienes cuando los hermanos pueden verte? Esto sí podemos aplicarlo hoy en nuestros días. No solamente si el comer o no comer carne de cerdo. Eso debemos de tener cuidado. Hay algunas cuestiones, hermano, que en algún momento, cuando las estuvimos compartiendo, en algunos se genera cierta confusión. Por ejemplo, ahora que se acerca el periodo de Navidad, que nosotros creemos, tenemos claro, tenemos cierto, tenemos seguro que el origen de esta fecha, del 24, ¿sí? Primero tenemos un origen divino, pero no en estas fechas. El origen pagano del 24 de diciembre fue con el solsticio de verano. Y de alguna manera esa práctica que se lleva, de alguna manera en todo el mundo, que ya lo hemos compartido y lo hemos explicado, quizás vamos a subir un estudio de la Navidad ahí para que lo leas y lo escuches. Aunque creemos nosotros que el advenimiento de Cristo Jesús, el cumplimiento de la encarnación del Verbo es una gran bendición, pero por estudiando la palabra del Señor podemos encontrar que no es en estas fechas y que se ha encontrado un sincretismo entre el conocimiento del advenimiento del Señor o de la encarnación del Verbo y la práctica pagana de los árboles, los regalos, Santa Claus, las luces. Todo eso, hermanos, ha ensuciado en mucho el que podamos recordar. Hay momentos importantes. 1, la encarnación del Verbo. 2, la muerte de Cristo Jesús. 3, la ascensión del Señor Jesucristo. 4, la venida del Espíritu Santo. Hechos que de alguna manera son irrepetibles, pero vinieron a tener una trascendencia en el cumplimiento de la palabra del Señor que se había establecido desde los tiempos antiguos y que se había manifestado en el siglo I. Todo esto aconteció en el siglo I, en la iglesia del inicio. Y a lo mejor rememorarlo y recordarlo es bueno, pero cuando de alguna manera hay otras cuestiones de las prácticas y las celebraciones paganas que ensucian, nuestro pensamiento, hermanos, ha sido el tener cuidado, el no participar poniendo un árbol, pero nuevamente decíamos, y esto es lo que generaba conflicto en cierta manera en algunos hermanos, que decían, no, es que yo de alguna manera, como sé que hacen su cena, y hacen su ponche, y hacen esto, y hacen aquello, yo no participo. Y entonces yo les decía, es que hermanos, eso es realmente lo que más se ve y es más escandaloso. Y así podemos decir, como dice ahí el pasaje que acabamos de citar en 1 Corintios capítulo 8, no nos hace más santos el comer o no comer. Lo que sí te hace más santo el cómo vives y cómo practicas el evangelio del Señor. Y yo le cuestionaba eso a los hermanos. O sea, ¿realmente eso te escandaliza? ¿Un árbol? Bueno, no digamos el árbol, la comida. Pero sí de otras maneras de vivir que no son adecuadas conforme al Señor.
Entonces pongamos cuidado, hermanos, porque no con esto estoy diciendo que aprobamos la participación de la Navidad, pero tampoco va a ser en juzgar y decirles paganos, idólatras, perversos a tu propia familia. Yo creo que tendrías que dar testimonio y estar orando por ellos para que el Señor los alcance. Entonces pongamos cuidado, hermanos. Pongamos cuidado y hablemos del Evangelio sin imponer cargas a los que no tienen conciencia, a los que no conocen del Señor. Por eso habla que son, bueno, aquí hablamos que ni siquiera son débiles y ni siquiera han conocido al Señor. ¿Cómo vamos a cargarlos? Pero también, hermanos, en la conciencia, ya en tu casa, que hagas una situación como esta, pues sí tendrías que juzgarlo, ¿sí? Y tendrías que valorarlo. Vamos a hacer un estudio, yo creo que para la siguiente semana, y lo vamos a estar subiendo y ya cada quien en su tiempo lo va a ver, porque son fechas en las cuales muchas de estas situaciones generan confusión en los cristianos, generan confusión en los hermanos. ¿Y cuál es la definición que vamos a tomar nosotros, aunque lo hemos estado hablando por años? Lo que sí tengo por cierto, hermanos, cuando uno lee la narración de Lucas, cuando lee la narración de Juan en cuanto a cómo el verbo se hizo carne y era el cumplimiento de la escritura, es una gran bendición de cómo el ejército del cielo se manifestó en un lugar y hubo una gran fiesta no solamente en la tierra, sino en los cielos, en la encarnación del verbo. Es algo maravilloso. Lamentablemente se ha contaminado con estas fechas, pero yo le agradezco al Señor que Él viniera a hacerse presente en medio de los hombres, porque realmente eso es lo que nos da testimonio de que habitó en carne, murió, dio su vida por nosotros y se levantó entre los muertos. Esa es la gran bendición, ¿sí? Entonces, y hay muchos autores, hermanos, muy reconocidos que ahí no coincido en ese sentido, porque ellos sí celebran la Navidad, ¿sí? No los juzgo, el Señor los bendiga y el Señor nos ayude a todos, porque a lo mejor hay situaciones en las que uno sigue trayendo cuestiones en su alma por la cual pudiera ser juzgado, pero el Señor nos ayude y tengamos misericordia tanto los unos de los otros. Y ahí vamos a estarlo compartiendo, vamos a estar hablando acerca de la Navidad y esas tradiciones. El tiempo nos ha avanzado, hermanos, te pido una disculpa. Nos volvimos a quedar en el mismo punto que la semana pasada. Nos resta hablar de la fornicación, que es la inmoralidad sexual, que habla mucho acerca en Gálatas. Gálatas nos habla que nos abstengamos de toda la inmoralidad. Sí, hay muchos textos donde hay una explicación del ahogado y la sangre, que aunque eran leyes dietéticas, en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo habla acerca también de esta cuestión de los animales ahogados y de la sangre, porque era parte del rito del tratamiento de la carne kosher, sí, que eran los animales desangrados plenamente para no trajeran toda contaminación. Eso vamos a explicarlo, de cómo lo hablan ya aquí, cómo lo ven ahora en la iglesia que estaba naciendo, en la iglesia que se estaba manifestando, cómo atenderlo. Y hoy, hermanos, estamos a 2000 años de ese, y seguimos trayendo muchos lastres, muchas complejidades, muchas tradiciones, muchas ideas, muchos pensamientos en nuestro corazón, que en vez, hermanos, de ayudarnos a crecer en el Señor, estamos poniéndonos el pie los unos a los otros. Crezcamos, hermanos, en la santidad del Señor, esa santidad en la intimidad, no como estábamos leyendo en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, la simulación y la hipocresía. Pongamos cuidado en el Señor y que verdaderamente que Dios nos ayude, hermanos, a ser auténticos, a ser uno y que realmente, hermanos, actuemos de la misma manera tanto con nuestros hermanos como con aquellos que no conocen del Señor, porque es ahí donde podemos darnos más libertades. Bien, pues oremos al Señor y nuevamente te reitero que me disculpes. Próximamente vamos a estar subiendo pues este estudio, vamos a prepararlo bien y entender con toda claridad el tiempo
que el Señor ha traído para nosotros, que estamos aquí en el 2020. Y nuevamente te reitero, hermano, que cuidemos nuestra salud, guardémonos, seamos conscientes de nuestros actos, donde ponemos nuestras manos, no llevárnoslas a la cara, no tocarnos los ojos, la nariz, la boca, lo que tú ya conoces, lavarte las manos constantemente, usar un cubrebocas y mantener la sana distancia en todo momento. Son épocas de reuniones, de fiestas. Pongamos cuidado, hermanos, para cuidar nuestra salud. Nuevamente te reitero, más allá de que quizás pueda parecer una enfermedad que no trasciende hacia la muerte, para algunos, porque para muchos sí, más de 103,000 muertos hasta el día de hoy, aquí en la Ciudad de México, más de 1,000,000 de muertos en el mundo, pues es algo que está trascendiendo. Pero hay mucha gente que queda mermada también en su salud, que queda mermada en su economía. Entonces pongamos cuidado, hermanos, y también cuidemos todo esto hacia nuestra familia, si tenemos padres ya adultos, aún nuestros jóvenes, pongamos atención, cuidado y cuidado en ello. Bien, hermanos, pues hagamos una oración al Señor y pidamos que Él bendiga tu vida, ministre tu alma y realmente con toda claridad podamos caminar con toda conciencia en este evangelio en el que el Señor nos ha llamado a adquirir una responsabilidad primeramente delante de Él y posteriormente con nuestros hermanos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Hagamos una oración. Señor Jesús, te damos gracias, eterno Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre, para poder avanzar, Señor, en este estudio y poder comprender, Señor, plenamente a través de tu palabra, Señor, lo que tú nos tienes que decir, Señor. Y aquellos principios, Señor, que podamos aplicar hoy en nuestras vidas, Señor, los tengamos claros, Señor. Y aquellos que quizás no han entendido, Padre eterno, plenamente, Señor, y no han comprendido tu palabra, Señor, te pido que los ayudes, que tengas misericordia, Señor, y que nosotros, Padre, tengamos la prudencia y el amor, Señor, para bendecir y para no dañar la conciencia de nuestros hermanos. Te doy gracias y bendigo tu santo nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues Dios les bendice, hermanos. El Señor sea con ustedes como hasta el día de hoy. Bendiciones, nos despedimos y nos estamos mirando, ya sea aquí o en el culto presencial o el día martes a través de la oración y próximamente estaremos subiendo el estudio de la Navidad. El Señor te bendiga y sea contigo y tu familia. Bendiciones.